Hola chicas y chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy les voy a estar presentando una nueva estrategia, la cual es muy fácil de utilizar, es bastante efectiva y es muy sencilla de configurar. Esta es una de las estrategias que yo suelo usar en muchas ocasiones. Ahora, independientemente de que a lo largo de todo el tutorial voy a estar explicando todas las características de esta nueva estrategia, va a ser necesario también de que cheques las recomendaciones finales sobre la nueva estrategia para tratar de obtener el mejor de los beneficios, disminuyendo el riesgo que estaríamos corriendo, ¿ok? Entonces, como muchos de ustedes ya sabrán, esta estrategia la estaremos aplicando dentro de Derif. Si eres nuevo en nuestro canal o si no conoces acerca del broker, pues te recomiendo que pauses primeramente este tutorial y cheques este video que te estará apareciendo en pantalla, el cual ya podrás encontrar en la lista de reproducción dedicado a Derif en nuestro canal de YouTube. Ok, entonces para implementar esta estrategia nos estaremos yendo hacia el apartado dentro de Derif Trader, hacia el apartado del Smart Trader, que como ya sabrán, acá es donde vamos a estar trabajando con la mayoría de las estrategias. Ahora, ya una vez estemos dentro, nos dirigimos hacia el apartado de índices sintéticos, y dentro de ellos, en esta ocasión y para esta estrategia, estaremos trabajando con los índices de volatilidad 100, ok, que les recuerdo, en el caso de Derif, estos índices van a representar un conjunto subyacente de varios índices convencionales. Bien, ahora de este lado vamos a estar localizando dentro de dígitos la estrategia de iguales y diferentes. Entonces, ya una vez esté seleccionado, cómo es que funciona esta, o más bien primeramente cómo es que configuraremos esta estrategia. Dentro de la duración, como pueden ver, de un máximo de 10 ticks, nosotros vamos a estar trabajando con solamente 3 ticks. Les recuerdo que cada tick es el equivalente a 2 segundos o el equivalente a 2 intervalos de tiempo, ¿ok? Entonces nosotros vamos a estar ganando este contrato, o sea, vamos a estar ganando en esta estrategia si en el último dígito, en un rango del 0 al 9, después de esos 3 ticks, quedaría un número distinto al que previamente ya configuré en la predicción del último dígito. En este caso tomaré como ejemplo el número 2. Bien, como pueden notar, de mi inversión voy a estar ganando prácticamente el 10% si decido comprar este contrato en dígitos diferentes. En cambio, si decido abrir esta operación en dígitos iguales, o sea, en dígitos que coinciden, estaría ganando más del 800% de lo que ya tengo invertido. Por tanto, es muchísimo más probable que ganemos este contrato si le damos a la compra de dígitos diferentes. De hecho, acá es donde nos estaremos enfocando para el objetivo de esta estrategia, ¿ok? Entonces, ya para que entiendan mejor la estrategia, voy a estar realizando una inversión de 35 centavos. En este caso, yo voy a hacer una predicción, entre comillas, de que el último dígito que quede acá va a ser diferente a 2. Entonces le doy clic y como pueden ver, exactamente luego de 3 intervalos, o sea de 3 ticks, este contrato resultó ganado, precisamente porque el último dígito, que en este caso fue 9, fue totalmente diferente al número 2 que previamente ya había configurado. Ahora, si hubiese ocurrido lo contrario, o sea que el último dígito después de 3 ticks hubiese sido el 2, entonces sí estaría perdiendo la totalidad de mi inversión. Bien, viéndolo desde otro punto de vista y a diferencia de las opciones binarias, acá podemos decir que estadísticamente de 10 dígitos tenemos 9 oportunidades de obtener la ganancia. Por supuesto que saber exactamente la predicción del último dígito es prácticamente imposible. Y aquí es donde entra la próxima herramienta, por así llamarlo, que estaremos utilizando. Si nos vamos al apartado de estadísticas del último dígito, acá lo que se reflejan son las estadísticas de los últimos ticks, en este caso los últimos 100 ticks más recientes utilizados en el índice de volatilidad 100. Ahora, a nosotros nos interesa, y de hecho es el que estaríamos seleccionando, los últimos 25 ticks más usados en estos momentos en el índice de volatilidad 100.
Como pueden notar, al hacer este cambio automáticamente también estas estadísticas cambian precisamente porque acá se recogen el porcentaje de los números con mayor frecuencia y con menor frecuencia que han salido en los últimos 25 ticks. Ahora, ya una vez que tenemos todo correctamente configurado, les voy a estar explicando cómo es que realizaremos la estrategia. Nosotros estaremos seleccionando en la predicción el dígito que menor porcentaje tenga. En este caso, como pueden ver, voy a estar seleccionando el 3, ya que es el que menor porcentaje de frecuencia tiene. Y una vez ese mismo número salga en el último dígito, voy a esperar 3 intervalos más, o sea, voy a esperar que pasen 3 nuevos dígitos para entonces abrir mi operación. Ahora, una variante que pueden utilizar referente a esta estrategia y que en ocasiones yo también la utilizo es que no necesariamente deban esperar otros 3 nuevos dígitos. En otras palabras, que ya desde el momento en que coincidan la predicción con el último dígito, sencillamente pueden comprar ese contrato. Y como pueden observar, acá también resultó un contrato ganado y ganamos en este caso 0.02 centavos. Ahora yo voy a estar aumentando mi inversión, ok, voy a estar invirtiendo $10 para tratar de realizar 10 operaciones consecutivas y de esta forma lograr los primeros $10. Ahora, como recomendación, uno de los puntos también importantes para que esta estrategia resulte exitosa es esperar una buena oportunidad, teniendo en cuenta siempre las características que ya hemos mencionado en todo el tutorial. Ok, como pueden ver, recién acaba de coincidir ambos números, por tanto voy a esperar los próximos 3 dígitos para abrir mi operación. Listo chicos, este contrato también fue ganado y prácticamente en cuestiones de segundos ya tengo el primer dólar ganado. Ahora, para no extender mucho más el tutorial, voy a estar acelerando toda esta parte y quiero que noten también cómo en ocasiones voy a estar alternando los números, ok. Recuerden que me voy a estar basando en los números que menor porcentaje tienen dentro de las estadísticas del último dígito.
Listo chicos, y con esta última operación recién acabamos de completar nuestra mitad de la meta, o sea, acabamos de hacer los primeros $10. De hecho, si pudieron notar en el horario del servidor, solamente nos bastaron aproximadamente 9 minutos para obtener estos primeros $10. Ahora, como recomendación, primeramente siempre tratar de alternar los dígitos de la predicción. En lo personal, yo suelo usar el mismo dígito entre 1 a 4 veces consecutivas, ¿ok? Por otro lado, también es recomendable usar esta estrategia solamente un máximo de 2 veces al día. Puedes hacer una vez en la mañana y otra vez en la noche. De esta forma, siempre y cuando tengas una meta, podrías dividir los beneficios en las dos secciones. Bien, ahora no necesariamente tiene que ser con un mínimo de inversión de $10. Puede incluso empezar desde 0.35 centavos, que ya lo vimos al inicio del tutorial. Puedes iniciar también con $1, o más bien con $1 con 10 centavos, que esto te estaría dando por cada operación un beneficio del 10%, que en este caso serían 10 centavos. Incluso también suelo usar en muchas ocasiones una inversión de $3 con 40 centavos, que esto me da un rendimiento de 34 centavos. O sea, cada 3 operaciones ya estaría ganando poco más de $1. O incluso también podrías utilizar una inversión de $5. Bien, recuerda que esto va a estar estrechamente vinculado a la banca que tengas dentro de Derif. Ok chicos, hasta aquí el tutorial de hoy. Ahora en el próximo video tutorial les voy a estar mostrando el primer bot de esta estrategia, el cual me realiza toda esta operación que recién hicimos manual, pero de manera completamente automática, ok. Si el video le gustó, déjame un like, suscríbete a mi canal, comparte, comenta y toca la campanita para que no te pierdas los próximos videos tutoriales de cómo generar ingresos por internet que estaremos subiendo. Nos deseo excelentísimas ganancias a todos y chao chao.